Ya, chicos, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, sí me escuchan. Ya, a ver. Ya, ya. Espérense. Ya, chicos, listo. Vamos a empezar. A ver, los quiero video participativo porque todo esto son temas que ya hemos visto. Literalmente, absolutamente todo. Excepto la última parte, pero ya la última parte es muy rapidita. Esto es lo único que demora. El metabolismo. Ya, chicos. A ver, vamos a recordar. Necesito que recuerden todo carbos, todo lípidos, todo proteínas. ¿Ya? Bien, vamos a empezar con músculo. Bueno, empezando con el metabolismo, solamente así como rapidito. Ya, nosotros tenemos cuatro fuentes de energía, ¿sí? Ya lo sabemos, ya lo habíamos hablado, ya. Glucosa en primer puesto, carbohidratos, todo eso. Vienen luego lípidos, ácidos grasos, todo lo que sea con ello. En tercer puesto son las proteínas, aminoácidos, etcétera. Y por último, los cuerpos cetónicos, ¿ya? Esas son nuestras cuatro fuentes o cuatro moneditas de energía que tenemos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el que más energía nos da? Nos da los ácidos grasos, que aproximadamente nos da unas 9 kilocalorías por gramo. Contradictorio con los carbohidratos, ¿verdad? Que es nuestra primera fuente y este solamente nos da unos 4 kilocalorías por gramos. Pero los ácidos grasos son los que más energía nos dan, ¿ok? Y bueno, pero como último datito que sí necesito que lo sepan es que para nosotros vamos a utilizar dos almacenes de energía, ¿ok? Que es el glucógeno y son los triglicéridos, lo cual también ya se los he repetido en todas las clases, así que eso también lo saben. Ahora, en base a eso, que ya sabemos cuáles son nuestras cuatro monedas de energía y cuáles son nuestros dos almacenes de energía, podemos empezar a explicar todo el metabolismo de acuerdo a los órganos. ¿Ok? Y miren todo. Todo esto de acá es full. Esto de acá, eso ya lo hemos visto. Lo único nuevo son los radicales libres, que la verdad es que es nada muy sencillo. Y por último, aterosclerosis, que es tranqui, y ejercicio moderado. Y con eso acabamos. Esto nos va a demorar más. Depende de ustedes en realidad. A ver, metabolismo en el músculo. Nosotros tenemos fases, ¿ya, chicos? En la próxima clase vamos a ver las fases mejor, pues son 5 fases, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver solo así como postprandial, posabsortiva, postprandial, posabsortiva. Y en algunos casos yo les he agregado el ayuno, pero también hay ayuno temprano, ayuno prolongado, inanición y ya todo eso que ya nos vamos a rayar después. ¿Ya, chicos? Entonces, para empezar, que ya vi que se han unido más, ya, vamos a empezar ahora sí. Ok. En el músculo, en la fase postprandial, ¿cuál es nuestra fuente más importante? O bueno, ¿cuál es nuestra primera fuente de energía? La glucosa, los carbohidratos. Entonces, chicos, el músculo cuando empieza, o bueno, cuando está en contracción, cuando empieza a funcionar, en la fase postprandial, nuestra fuente de energía es la glucosa. Ya, está horrible, es la glucosa. Ok, ¿qué es lo que hace la glucosa? Fácil, empieza a estimular dos cosas. Primero, la translocación de los GLUT. ¿Para qué? Para la captación de glucosa. Si se dan cuenta, aquí está la glucosa pasando los GLUTs. GLUT 4. Ay, ¿por qué está así? El GLUT 4 es para tejido muscular, tejido adiposo. ¿Cuál es el GLUT que sirve para el hígado, chicos? Importante eso. ¿Cuál es el GLUT? Ujú. El GLUT para hígado. ¿GLUT qué? No morir, chicos. ¿Listo? Muy bien, Club 2. Ya, ahí está la asistencia de Camilo hoy día, porque no he pasado pretest, ya sí sé que no he pasado pretest. Eso va a ser la participación, ya, la participación es la asistencia. Ya, chicos, entonces la glucosa, ¿qué estimula cuando esté en sangre? Insulina, ¿para qué? Para equilibrar la glucosa en sangre. La insulina sale, la insulina agarra y le dice, translócate, GLUT. ¿Para qué? Para que la glucosa se pueda captar en las células e ingrese. El GLUT 4, probablemente estamos en el tejido, bueno, estamos en el tejido muscular, ahí está, GLUT 4. Si estamos en el hígado, queremos saber más allá, estamos hablando de GLUT 2. Son importantes esos, ¿ya? El GLUT 2 y 4 principalmente. Puede que les pregunte un poquito de GLUT 1, cerebro, nada más. ¿Ya? Bien, entonces, ¿estimula la captación de glucosa? ¿Solamente le estimula la captación de glucosa? No. Como estamos con una alta fuente de energía, todos los procesos anabólicos, todos los procesos sintéticos están estimulados, ¿verdad? Entre ellos también promueve todo lo que es la acumulación de
otras monedas energéticas que en el momento ahorita no las vamos a utilizar. Ejemplo, proteínas. ¿Las vamos a usar? ¿Las tenemos que degradar? No, porque tenemos mucha glucosa en sangre. Entonces simplemente que estimulamos, o bueno, ¿qué se estimula con la glucosa? La captación o el almacén de proteínas. Nada más, porque no las necesitamos todavía, las estamos guardando. Por otro lado, se inhiben todos los procesos ¿cómo se llama? Catabólicos, todos los procesos degradativos. ¿Por qué? Porque tenemos tanta energía que no necesitamos más. Entonces, almacenamos fuente de energía y por otro lado degradamos, perdón, y por otro lado inhibimos la degradación de energía, entre ellos la captación de proteínas que ya tenemos, ¿ok? Entonces, hemos guardado proteína, perfecto, y ahora la vamos a guardar y la vamos a inhibir su degradación. Ejemplo de las proteínas, proteólisis endocelular, que lo habíamos visto antes no solamente por malformación, por daño funcional, que se acuerdan que yo les dije, por ejemplo, las proteínas cuando están dañadas o cuando hay un mal plegamiento X, viene la proteólisis endocelular. Un ejemplo de esto, la ubiquitina proteasoma, ¿se acuerdan de ella? Es la que más preguntan. También pueden preguntarle secuencia PEST, también pueden preguntarle la DC de Gron, N de Gron. Eso lo hemos visto literalmente la semana pasada. Entonces, todos esos se van a inhibir esos procesos de proteólisis endocelular. Ahora, en el músculo vamos a ver una cosita que es importante y que lo preguntan, a mí me lo han preguntado este año y ni siquiera tenía que ver algo con bioga como tal, que es la fosfocreatina o la creatina. La creatina, de hecho, podríamos decir que es incluso la primera fuente de energía, incluso antes que la glucosa y no es considerada una moneda energética porque esta únicamente actúa aquí en el músculo, ya solo en el músculo. Entonces, aquí en el músculo nosotros necesitamos, bueno, el músculo, bueno, nosotros estamos propensos a tener mucha actividad física y cuando el músculo hace una contracción demasiado fuerte o así como abrupta, cuando vamos al gimnasio, ni siquiera se hace un calentamiento previo, simplemente empezamos con el ejercicio intensivo y todo ello, nosotros necesitamos ahí mismo agotar una fuente de energía. Y la principal fuente de energía que tenemos en el músculo para almacenar así, solamente en casos así, de ejercicios intensos, de contracciones abruptas, es la fosfocreatina. La fosfocreatina no es más que creatina más un ADP, ¿ya? Un ADP. Acá hay o sea, ADP es difosfato. Acá tenemos dos grupos fosfato, ¿verdad? Y en la fosfocreatina tenemos fosfocreatina, o sea, tenemos un grupo fosfato más. Entonces, cuando nosotros tenemos, bueno, cuando nosotros vamos a hacer una fuerte contracción muscular, automáticamente nuestra creatinquinasa, que es una enzima, ¿ok? Nuestra enzima creatinquinasa va a descomponer, o bueno, va a juntar, va a descomponer la fosfocreatina y va a liberar su grupo fosfato. ¿Para que el qué? Para que el ADP lo adecue y forme ATP, trifosfato, de difosfato, trifosfato. Y obviamente ya no queda fosfocreatina, sino que simplemente nos queda la creatina. La creatina es un compuesto que se excreta fácilmente a través de la orina, así que simplemente se va. A ver, pregunta, ¿el músculo almacena energía? La respuesta es no, el músculo no almacena ATP, no almacena energía. Pero entonces, ¿cómo podríamos actuar si tenemos un momento en donde tenemos una contracción abrupta, un ejercicio intenso y necesitamos energía de algún lado? Lo que hacemos es utilizar este almacén de fosfocreatina, que es una manera, entre comillas, de almacenar ATP, ¿ok? De almacenar energía, que normalmente nuestro músculo no lo hace. ¿Ya? Entonces, esta energía que almacena el músculo es a través de la fosfocreatina, pero es un almacén muy pequeñito, ¿ok? Porque de por sí el músculo no almacena energía, entonces es muy cortico, entonces no nos va a ayudar para ejercicios a largo plazo ni como una fuente de energía prolongada, simplemente de momento. Principalmente en la fase postprandial es la glucosa en el músculo. Sí, preguntas, preguntas, no preguntas, sí, preguntas. ¿Tienes una pregunta, Camila? Sí. ¿No? No, tenía una pregunta, pero creo que ya se me aclaró. ¿Sí? ¿Segura? Sí, creo. Sí, ya, queda. Bien. Ok, entonces, uy, olvidé si les dije. Ya, entonces, listo, chicos, ok.
Postprandial, músculo, glucosa, pero para contracciones rápidas, fuertes, diría que el primero es la fosfocreatina. ¿Ok? Si les preguntan en su examen, la primera fuente de energía del músculo, adecúenlo como fosfocreatina. Bueno, o creatina más ATP, fosfocreatina, ADP, lo que sea que les pongan en en las claves. Ahora, de una vez se agote esto, que esto no dura más que 2 minutos, aprox. Empieza la glucosa. Ya, esto es solamente momentáneo. Bien, hasta ahí, tranquis. Vamos en la fase posabsortiva, que ya son más de 4 horas sin haber comido, o sea, la glucosa ya está bajita. Ok, esta es de 0 a 4 horas, pero eso ya lo saben. Ya lo saben, chicos. Ya, de 0 a 4 horas. Y esta va de 4 a 8 o 12, no estoy segura cuál es la que les pusieron, pero vamos a decir 8 por ahora. Para que esté mal. Ya me corrigen yo. Entonces, en la fase posabsortiva, nosotros ya no tenemos glucosa. La glucosa ya no es nuestra principal fuente de energía. Entonces, aquí vamos a empezar si acá yo les dije que en la fase postprandial, que son procesos anabólicos, procesos sintéticos, en donde nosotros así como vamos a empezar a almacenar energía, ¿verdad? Proteínas las guardamos, captamos los aminoácidos, pero guardamos las proteínas. Ahora que antes que inhibíamos los procesos degradativos, ahora vamos a estimular esos procesos degradativos porque ya no tenemos glucosa en sangre. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Vamos a empezar a degradar nuestras proteínas lábiles. O sea, las proteínas, ¿sí se acuerdan, chicos? Flujo de nitrógeno. ¿Se acuerdan del músculo cuando yo les dije bueno, acá sería bueno tener todas las diapositivas, ¿no? Pero no las tengo. Era lo de proteínas lábiles, isoleucina, leucina, valina, que son aminoácidos ramificados. ¿Se acuerdan de eso? Aminoácidos ramificados. Eso ha sido la clase antepasada, pero no sé si se acordarán. Estos aminoácidos ramificados que ya les he explicado en el músculo empiezan para generar este flujo de nitrógeno. El flujo de nitrógeno no es más que una función en donde se empieza a transportar los compuestos de nitrógeno de tal manera que al final los podemos eliminar a través de la orina. Y todo esto se da en varios órganos, ¿verdad? Pero esto inicia acá en el músculo, específicamente en la fase posabsortiva, no, específicamente en el ciclo ayuno-alimentación. Ya, para ser más específicos. El doctor nos pedía así, entonces vamos a decirle así. Ok, entonces, estos procesos degradativos de las aminoácidos, ¿se acuerdan? Bueno, aparte de que se van a dejar todos los compuestos nitrogenados en los demás órganos, entre ellos van al hígado, que es el único formador de urea, que luego por vena porta se dirige al riñón para eliminarse a través de la orina. Ya, ¿por qué sucede todo esto? Además de eliminar compuestos nitrogenados. Acuérdense que nosotros tenemos eso, pero ¿se acuerdan del ciclo glucosa-alanina? ¿Se acuerdan del ciclo glucosa-alanina? Glucosa-alanina era, no tengo la foto, mi error. Era prácticamente la vía glucolítica, ¿sí? Es vía glucolítica, ¿ok? Es vía glucolítica. Y luego teníamos que llegamos a dónde? Hasta piruvato. Siempre llegamos al piruvato al final en la vía glucolítica. Ya, ahora el piruvato, ¿qué hacía? El piruvato se podía ingresar, ¿ok? Ingresar al ciclo de Krebs para hacer oxalacetato, acetil-CoA, todo su proceso de ciclo de Krebs, XXX. Por otro lado, el piruvato también podía pasar por un proceso de transaminación. ¿Se acuerdan de la palabra transaminación? Eso lo hemos visto antes. El piruvato se convierte en ¿qué? En alanina, ¿sí? Que es ¿qué es el principal precursor gluconeogénico? El aminoácido principal gluconeogénico. Este alanina, ¿por qué es gluconeogénico? Chicos, estamos en fase posabsortiva, ¿ok? Estamos en fase de ayuno. Glucosa ya no tenemos que fabricarla. Entonces, ¿cómo la fabricamos? A través de procesos gluconeogénicos, desde nuevo, desde cero. Chicos, diferencien algo. Justamente estoy viendo un video en TikTok. Y era un video que decía gluconeogénesis, glucogénesis, vía glucolítica y por último no sé qué otra cosa más, pero todos son gluco algo. Chicos, glucogénesis no es lo mismo que decir gluconeogénesis. Glucogénesis es la formación de glucógeno, sí, pero a través de glucosa. Ok. Este proceso de glucogénesis, aunque parezca que aunque no tenga mucho sentido, el proceso de glucogénesis es un proceso que se da en la fase postprandial, porque como tenemos mucha glucosa, la almacenamos en glucógeno. Pero el proceso gluconeogénico, que es el proceso que les estoy hablando de aquí con la alanina, es un proceso en el que no tenemos glucosa y formamos glucógeno, sí,
pero a través de compuestos que no son derivados de la glucosa. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan cuáles eran los tres? Chicos, preguntita. ¿Cuáles son los tres compuestos principales precursores para la gluconeogénesis? Los tres. Lactato. Ya, uno. Glicerol y también aminoácidos. Muy bien. Muy bien. Ya, muy bien. Los aminoácidos que mencionaste. Aminoácidos, alanina. Este es el principal, ¿ok? Es el principal, alanina. Ok, entonces, ¿para qué necesitamos esto? Porque también, o sea, aparte de que nosotros vamos a hacer este flujo de nitrógeno, nos da la alanina. Y esta alanina es nuestro principal precursor gluconeogénico. También nos sirve para procesos gluconeogénicos, ¿ok? Entonces, acá en la fase posabsortiva es clave estos procesos de proteínas lábiles o de proteólisis endocelular, etcétera, ¿ya? Bien, ahora, ok, estamos hablando de un músculo. El músculo está propenso a contracciones, está propenso a actividad, pero obviamente también puede estar en reposo. En reposo y en actividad vamos a tener diferentes procesos, ¿ok? Por ejemplo, cuando estamos en reposo, normalmente hacemos vía glucolítica, chispitas, vía glucolítica y ciclo de Krebs. Bueno, ya sabemos que cuando llegamos a vía glucolítica llegamos a piruvato. Y como ya les había dicho, desde piruvato podemos ingresar al ciclo de Krebs a través de ¿qué? Piruvato carboxilasa, que nos da oxalacetato. ¿Y cómo ingresa el ciclo, o bueno, cómo inicia el ciclo de Krebs? A través del oxalacetato, que viene precedido de piruvato que viene de la vía glucolítica. ¿Ok? Sí, a veces tienen que especificar un poquito más sobre cómo se da el inicio, el ciclo de Krebs y todo, porque creo que eso lo preguntaban así, la verdad no lo recuerdo muy bien. Y ahora, esta energía que nos da en reposo es solamente el 10%. Ya, a través de estos dos procesos, solamente equivalen al 10% de la energía del músculo en reposo. Uy, chicos, he perdido mi esto. Ya. Ahora, hay algo que sí les quiero decir, y esto es muy importante. Chicos, cuando yo les dije actividad, cuando estamos en contracción, los procesos, el oxígeno se satura. Estamos en un proceso anaeróbico, un proceso anaeróbico. Cuando estamos en reposo, está bien perfundido, está perfecto. Entonces estamos en un proceso aeróbico. No, así no lo voy a poner yo. Lo vamos a poner como oxígeno, aeróbico. Y en cambio, cuando estamos en actividad, estamos en un proceso anaeróbico. Ya chicos, ¿sí se acuerdan qué pasaba con el piruvato cuando estaba en un proceso anaeróbico? Si yo les digo que lo normal, en un proceso de reposo bien perfundido, todo está happy birthday to you, ingresa desde vía glucolítica a ciclo de Krebs y hace todo su proceso de energía normal. Pero si yo te digo que no tengo oxígeno, ¿mi piruvato podría ingresar a ciclo de Krebs o no? No, ¿Por qué? porque forma lactato para poder volver a la vida Exacto, glucolítica. exacto, muy bien, Antonio. Ay, ya, forma lactato, exacto, porque no puede ingresar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un proceso dependiente de oxígeno, pero si no tengo oxígeno, ¿cómo va a trabajar mi ciclo de Krebs? No trabaja. Entonces, ¿qué va a hacer? En un proceso de actividad, el músculo empieza a fabricar lactato. Y ahí está el famoso calambre que a veces les da, qué sé yo. Eh, Se forma ácido láctico. Chispas. Ya, se forma lactato ya. Ácido láctico o lactato X. Ya. Y cuando esto se forma, suceden los famosos calambres. Es ácido láctico, estamos en un proceso o en una acidosis, ¿ok? Acidosis metabólica. Ya, y entonces esta acidosis pequeña que se da es propensa a dolores musculares, a calambres, etc. Ya, algo más que tengo que decir. Ok. Ah, y otra cosa más. Obviamente, como estamos en un proceso de saturación de glucosa, o sea, estamos matando toda la glucosa que hay en el músculo, obviamente está estimulado, está potenciado, ¿qué cosa? La captación de glucosa, porque tenemos que obtener energía de algún lado. Y bueno, empiezo a captar toda la glucosa que pueda de la sangre, toda la glucosa que pueda. Está muy potenciada la captación de glucosa en un momento de actividad. Además de que empiezo a estimular mi proceso glucolítico anaeróbico, o sea, fabricación de lactato, como dijo Antonio. Ya, chicos, es como una anoxia muscular. Ok, es falta de oxígeno. ¿Listo? Ok, bien. Y vamos a pasar a un proceso de ayuno en donde ya estamos muchas horas sin comer
Y ahí nuestras protagonistas son los ácidos grasos. Chicos, me estoy demorando una eternidad, 20 minutos y no paso de músculo. Ya, ácidos grasos. Los ácidos grasos son nuestros protagonistas en el ayuno, ¿ok? ¿Y estos qué van a generar? Primero van a suprimir la captación de glucosa. ¿Por qué? Porque yo no tengo glucosa en la sangre. O sea, no, sí tengo, pero tengo muy baja cantidad de glucosa en sangre. Entonces, en un proceso de ayuno, mis ácidos grasos, como ingresan a ser protagonistas, ¿ya? Disminuye la captación de glucosa. Obviamente va a disminuir todo lo que tenga que ver con oxidación de glucosa, todo lo que tenga que ver con ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, todos esos procesos ya no están cambiando tanto y solamente, y obviamente van a dar energía, pero en un menor porcentaje, porque la glucosa ya no es nuestra protagonista, la protagonista ahora son los ácidos grasos. Y por último, en un ayuno prolongado, ya como último eslabón, pueden ingresar nuestros cuerpos cetónicos. Ah, bueno, aquí estaba lo de glucosalanina, y yo como tonta explicándolo. Bueno, acá está lo de piruvato y alanina en proceso de transaminación. Acuérdense que esto luego la alanina va a hacer procesos gluconeogénicos y formaba otra vez glucosa, que servía para procesos posabsortivos, por ejemplo. ¿Ya? Ya sabemos que en el ayuno es ácidos grasos y en un ayuno prolongado ya vienen a ser los cuerpos cetónicos. ¿Ok? ¿Por qué los cuerpos cetónicos y por qué no puede ser otra cosa más? Acuérdense de algo, chicos, y eso también es muy importante y lo suelen preguntar. En el ayuno prolongado, no es que no haya glucosa, por si acaso. La glucosa recién empieza a desaparecer y si no me equivoco, y lo voy a confirmar después, hasta después de 36 horas aprox de haber comido. Lo voy a confirmar, creo que después de 2 días, incluso dijo el doctor Guija, a partir de 2 días después. Por eso a veces decían, esas dietas keto, en donde nosotros dejamos de consumir glucosa en un largo tiempo y qué sé yo, y volvemos a consumir después de un rato grasas saturadas y qué sé yo, a veces no resultaba tan efectivo porque no estabas en un periodo en el que no tenías glucosa, todavía tenías glucosa, hasta después de 2 días recién aprox empiezas a dejar de tener glucosa en sangre como tal. Entonces, en estos casos, en el ayuno prolongado, si se empieza a decidir tener o utilizar otras fuentes de energía, es para que esta glucosa, que es protagonista en algunos órganos, siga siendo protagonista en ellos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? La glucosa es la principal fuente de energía para dos órganos ya, que son los más importantes, para el cerebro y para los eritrocitos. Principalmente estos dos únicamente trabajan con glucosa. Y a ver, si yo estoy en un proceso de no haber comido, en un proceso de ayuno prolongado, la glucosa tiene que derivarse a órganos que sean muy importantes que tengan esta glucosa. O sea, órganos literalmente dependientes de glucosa. Ok, entonces, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Mi cuerpo es inteligente. Empieza a distribuir la energía dependiendo de las necesidades de cada uno. Los cuerpos cetónicos puede, mejor dicho, el músculo trabajar con cuerpos cetónicos, a diferencia del cerebro, que en realidad no puede trabajar con glucosa, o a diferencia del eritrocito, que tampoco puede trabajar con otra cosa que no sea glucosa. Entonces, ¿qué va a hacer en el ayuno prolongado? Nuestro cuerpo inteligentemente va a empezar a utilizar otras fuentes de energía alternativas y va a ceder esta glucosa poquita que queda a los órganos que no pueden trabajar con otra cosa que no sea glucosa. Ejemplo, lo que ya les he dicho, ¿no? Cerebro y eritrocitos. En cambio, el músculo no se hace bolas y puede trabajar con los cuerpos cetónicos con mucha tranquilidad. Ya, chicos, esto es músculo. Todo claro, todo correcto, para pasar a depósitos. Ya, 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 chicos, a ver, vamos a ver si logramos hacer. Ya. Vamos a pasar a depósito ya. Listo, chicos. En proceso adiposo vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a dividir solo en dos, en postprandial y en ayuno. Chicos, postprandial, por favor. Por favor. Kilomicrones y VLDL. ¿Qué son? ¿Qué son los kilomicrones y unas VLDL? ¿Qué moléculas son, chiquis? Lipoproteínas. Ajá, lipoproteínas. Exacto, muy bien. Gracias. Lipoproteínas. ¿Los kilomicrones tienen lípidos exógenos o endógenos? Exógenos. Muy bien, Exógenos. exógenos. Exógenos y las VLDL las tienen endógenos, ¿ok? Entonces, bien, acá vamos con exógenos, bien, y acá tenemos endógenos. Bien,
En un proceso postprandial, nuestros adipocitos van a necesitar energía, obviamente, de la alimentación, de la dieta. Los kilomicrones nos traen los procesos exógenos. Ya saben cómo era, ¿verdad? Sí. Igual vamos a recordar así rapidito. Los kilomicrones, bueno, ingresa la comida, lipasa, bueno, no importa eso, chicos, si se acuerdan de sales, de las sales biliares, de la lipasa pancreática, de todo ello, llegaba al enterocito, ¿cierto? O sea, principalmente era eso, se formaban micelas. Tú comes, se forma una micela. Una micela, lípidos era parte de final, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ya, no sé. Entonces sí, lo voy a recordar. Se me había olvidado. Pensé que era parcial. Ya, lípidos es parte final. Entonces, a ver, chicos, ingresa micela simple, solamente sales biliares. Ingresa micela mixta, o sea que ya no solamente tiene sales biliares, también tiene triglicéridos integrados como ácidos grasos, vitaminas liposolubles, fosfolípidos, tiene el beta diacilglicerol, el alfa diacilglicerol, el glicerol no entra en la micela mixta, se acuerdan que no entra. Y todo esto viaja ¿a dónde? Hasta las microvellosidades del enterocito. ¿Por qué? Porque ahí se absorben, ¿ok? Hasta las microvellosidades del enterocito. Microvellosidades, ok. Y llegan a las microvellosidades del enterocito en donde se van a absorber. Y acá se va a hacer la resíntesis intestinal, ¿se acuerdan? Resíntesis intestinal. Si antes yo tenía beta diacilglicerol, alfa diacilglicerol, tenía ácidos grasos no esterificados, tenía fosfolípidos, vitaminas liposolubles, todo eso en mi micela mixta. Ahora voy a hacer la resíntesis intestinal de beta diacilglicerol, que es el principal, ¿sí se acuerdan, no? Beta diacilglicerol es el que principalmente se va a absorber en el intestino, ¿ya? En un 70%. El alfa diacilglicerol también funciona, pero poquito, y los ácidos grasos no esterificados también funcionan, pero poquito. Es un 75, un 15, no. Ay, no me acuerdo. Pero era un 75% con beta diacilglicerol. Y lo demás, lo que resta, con el alfa y con el ácidos grasos no esterificados, para formar triglicéridos, ¿ok? De una vez se resintetiza esto, viene mi kilomicrón, exactamente lo que ya me dijeron. Estos kilomicrones se encargan de transportar desde el enterocito hasta el tejido adiposo, propiamente dicho. Y acuérdense que aquí se daba algo, la hidrólisis de triglicéridos. Mi principal fuente de energía para mis adipocitos, la hidrólisis de triglicéridos. ¿Cómo se daba eso? Se daba por una apolipoproteína que estaba en el kilomicrón. ¿Se acuerdan cuál era la que se encargaba de hidrolizar estos triglicéridos que tenía? ¿Cuál era la apolipoproteína? ¿Se acuerdan? ¿O cómo se llama la? ¿Cuál? ¿Cuál? Tenía que ver con la pose 2. Exacto, ApoC2, exacto. Y esta era activada por alguien. Insulina. ¿Cuál? Insulina. Ya, la insulina estimula la ApoC2, pero viene una enzima que seguro. ¿Se acuerdan cuál es? O sea, Pasa lipoproteica. lipasa. Exacto, exacto, exacto. Muy bien, chicos. La lipasa lipoproteica. La lipasa lipoproteica, el ApoC2 y la insulina estimula la expresión de, más no hidroliza. Esa es una pregunta que lo suelen hacer bastante, ¿ok? Es una pregunta que lo suelen hacer bastante en el final, pero para hacerlos caer, ¿ya? Entonces, eso sí lo tengan en cuenta, por favor. La lipasa lipoproteica con el ApoC2 se unen y empiezan a hacer la hidrólisis de triglicéridos, ¿ok? Y esto se da estimulado, bueno, está impulsado, potenciado por la insulina, más no hace la hidrólisis como tal. Bien, luego esta hidrólisis de triglicéridos, ¿qué me botaba? Me botaba glicerol y me botaba perdón, ácidos grasos, ácidos grasos. Los ácidos grasos ingresan al tejido adiposo. ¿El glicerol ingresa al tejido adiposo, sí o no? No, se va ligado, ¿Por qué? porque los adipocitos no tienen la glicerolquinasa. Exacto, muy bien, Matías. No tienen la gliceroquinasa. Entonces sería inútil que ingresaran porque no se van a aprovechar. En cambio, en el tejido, en cambio, en el hígado, en el tejido hepático, ahí sí se pueden aprovechar porque tenemos la gliceroquinasa. ¿Bien? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y por otro lado, las BLDL hacen prácticamente lo mismo, pero son
O sea, llevan lípidos endógenos, que el hígado, porque estos surgen del hígado, ¿ok? Se sintetizan en el hígado. Son endógenos, son lípidos endógenos. En cambio, estos son exógenos, o sea, de lo que comimos, de la dieta, ¿ya? Y hacen la misma cosa. Hidrólisis de triglicéridos, bla, 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 lo mismo, ¿ya? Ok, algo más importante que te voy a decir. Ok, bien. Por otro lado, y en paralelo, vamos a ver la estimulación de la insulina. Esta insulina, además que estimula la expresión de ApoC2 para la hidrólisis de triglicéridos, también va a silenciar o va a hacer dormir a alguien, a esta lipasa sensible a la acción hormonal. ¿Qué es una lipasa sensible a la acción hormonal? ¿Qué hace esta lipasa sensible a la acción hormonal? Esta degrada triglicéridos. ¿Para qué? Para aprovechar la energía que me dan los triglicéridos. Yo necesito degradar mi segunda fuente de energía, que son los triglicéridos, para utilizarlos en un momento postprandial que tengo abundante glucosa en sangre. No la necesito. Si no la necesito, entonces esta tiene que dormirse. Esta no está estimulada en un proceso postprandial. La insulina duerme a la lipasa sensible a la acción hormonal que se encarga de degradar triglicéridos. ¿Ya? Y creo que con eso estamos. Bien, perfecto. Ahora, estamos en una fase de ayuno. En la fase de ayuno, la insulina ya no es mi protagonista. Quien va a ser mi protagonista es el glucagón. ¿Y este glucagón qué hace? Este glucagón, a diferencia de la insulina, que dormía la lipasa sensible a la acción hormonal, el glucagón lo que va a hacer es activar mi lipasa sensible a la acción hormonal. ¿Se dan cuenta que son procesos contradictorios, verdad? O sea, sí, ya. O sea, en un proceso postprandial, además también, ¿verdad? Eso también me olvidé de mencionarles. La insulina no solamente duerme a la lipasa sensible a la acción hormonal, sino que también sintetiza triglicéridos, sintetiza almacén de energía. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo estoy sintetizando, no tiene sentido degradarla. Por ende, mi lipasa sensible a la acción hormonal tiene que estar activada para empezar a degradar, para inhibir la degradación. En cambio, en el ayuno, yo ya no tengo energía para sintetizar más. Entonces, dejo de sintetizar triglicéridos y por el contrario, necesito energía. Entonces, empiezo a estimular los procesos catabólicos, ya los procesos degradativos. Y entre ellos, mi glucagón. ¿Qué hace mi glucagón? Mi glucagón activaba ¿qué? La adenilciclasa. ¿Qué pasa de qué? De ATP a AMP cíclico. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Bien. ATP a AMP cíclico. ¿Esto qué lo hacía? La adenilciclasa. ¿Sí? Listo. Y esto de acá, bueno, de acá esto activa ¿qué cosa? La proteína quinasa, bla, 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 y todo eso. ¿Sí se acuerdan de todo ese proceso? Y esto termina ¿qué? Activando mi lipasa sensible a la acción hormonal, que termina degradando mis triglicéridos, ácidos grasos y glicerol. ¿Ya? Y bueno, estos ácidos grasos no se quedan en el tejido adiposo, sino que estos ácidos grasos se van a ir a órganos que necesiten de ácidos grasos para, como fuente de energía. ¿Y cuál es el principal? Y es por eso que lo continué, el corazón. Y eso es muy curioso, de hecho, porque el corazón principalmente, su fuente de energía es los ácidos grasos. Sí, yo sé que les he puesto en la fase postprandial glucosa, piruvato y lactato, pero en realidad la principal fuente de energía para el corazón, ya sea fase postprandial, posabsortiva, por lo que quieras, es ácidos grasos, principalmente en el corazón. Ya. Ok, y esto, energía que le da los ácidos grasos, viene desde la degradación de ácidos grasos en el tejido adiposo. Principalmente le da un si no me equivoco, era de 60 a 80% de energía que necesita el corazón y el 60% o hasta el 80% de energía que necesita el corazón se lo dan los ácidos grasos. ¿Ya? Y en la fase postprandial, obviamente, como estamos en abundante glucosa, principalmente será la glucosa, el piruvato, el lactato, que es un compuesto que ya más o menos conocemos. En cambio, en el ayuno, principalmente lo dan los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo. Y por último, en un ayuno prolongado, sí pueden empezar a generar protagonista los cuerpos cetónicos. Pero como les digo, los cuerpos cetónicos en realidad no son utilizados demasiado. Únicamente son utilizados ¿para qué? Para que los demás órganos que necesitan de glucosa verdaderamente lo puedan utilizar. Y aquí empiezo con mis dos protagonistas que ya les había dicho, el cerebro y el eritrocito. Ya, de ahí me falta esto, ¿no? Voy a correr. El cerebro y el eritrocito. Ya, chicos, el cerebro. Fase postprandial. Yo sé que acá hay una contradicción terrible, y eso también es algo que a mí me generó muchas dudas en mi examen. Porque, o sea,
si les preguntan, seguramente les han preguntado, el doctor siempre les va a decir que la fuente de energía para el cerebro es glucosa, glucosa y glucosa nada más. Pero sí, se puede dar cuerpos cetónicos en algún momento en el cerebro. Y sí, sí se pueden dar, ¿ok? Y eso es en caso de ayuno. Pero en la otra clase lo vamos a ver mejor. Pero aproximadamente son días. O sea, 22, 26 días sin comer. Recién en ese ayuno de inanición temprana, que ya es un proceso, pero ya extremista, se pueden empezar a utilizar los cuerpos cetónicos. Pero principalmente si les preguntan, la fuente de energía es glucosa. Ahora, si en su examen les preguntan, es que los cuerpos cetónicos se pueden utilizar recién a los veintitantos días en el cerebro, y ahí sí puede ser. Ya, pero de ahí es full glucosa para el cerebro. Es por ello que estos órganos empiezan a degradar ácidos grasos para los demás, o empiezan a utilizar cuerpos cetónicos o ácidos grasos en general. ¿Ya? Entonces el cerebro únicamente es glucosa, glucosa y más glucosa. ¿Ya? Excepto en el ayuno prolongado. Bien. Y hay algo más. En el cerebro, en la fase postprandial, vamos a ver que la glucosa que se va a utilizar va a degradarlo a CO2 y H2O. O sea, CO2 y agua. Acá la vía glucolítica se utiliza, pero como tasa mínima de energía. Aproximadamente la vía glucolítica va a dar de energía un 20%, que puede incrementar, sí, puede incrementar. En dos ocasiones, si no me equivoco, era en un momento de hipoxia, cuando se acababa la hipoxia, que, o sea, cuando se acaban los procesos de falta de oxígeno, hipoperfusión. Cuando no hay oxígeno, se empieza a estimular la vía glucolítica. ¿Por qué? Porque la vía glucolítica es un proceso independiente, o un proceso, perdón, un proceso anaeróbico. No necesita energía. Entonces, si estamos en un proceso de isquemia, por ejemplo, hipoperfusión, el cerebro empieza a estimular la vía glucolítica. ¿Ya? Porque es un proceso que no necesita de oxígeno, de energía. Ella, justo esto había apuntado para hacerles recordar. Chicos, GLUT1 es para astrocitos, GLUT3 para neuronas y GLUT5 para microglías. Que no creo que les pregunten, pero por si acaso puede ser. ¿Ya? Y por último, en el ayuno son los cuerpos cetónicos. Y para terminar ya con esta partecita nomás, es los eritrocitos, que es glucosa. Los eritrocitos también van a utilizar glucosa, glucosa y únicamente glucosa. Pero la diferencia de ellos es por qué es glucosa y únicamente glucosa. Ellos se encargan del intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, este intercambio gaseoso que es entre CO2 y O2, lo vamos a hacer a partir de un compuesto que justamente lo habíamos visto en la vía glucolítica, pero lo hablamos muy poquito, que es el 2,3-bifosfoglicerato. Este 2,3-bifosfoglicerato literalmente compite por la unión con la hemoglobina. La hemoglobina siempre tiene oxígeno, ¿sí? La hemoglobina tiene oxígeno. Entonces, este intercambio gaseoso que se da en los capilares pulmonares, ¿ok? En los capilares pulmonares, este intercambio gaseoso que se da, principalmente es para liberar oxígeno. ¿Verdad que llega sangre, ¿ok? A mi pulmón, o sea, a los alvéolos, en el alvéolo capilar, en la membrana alvéolo capilar, llega oxígeno, perdón, llega sangre y esta sangre está oxigenada, pero yo tengo, perdón, esta sangre está desoxigenada. Por otro lado, lo que yo estoy respirando está oxigenado y yo necesito hacer ese change. Esta oxigenación tiene que entrar a mi sangre ahora para la perfusión de todo el organismo. Entonces aquí entra mi 2,3-bifosfoglicerato, porque este permite la desunión, o sea, permite que pueda separarse la hemoglobina del dióxido de carbono o del oxígeno que esté llevando cada uno para poder liberarlo a la sangre o para poder liberarlo por otro lado al alvéolo y poder hacer la ¿cómo se llama? Inhalación, expiración, y para el otro lado también permitir la perfusión de todo el organismo. Entonces el 2,3-bifosfoglicerato prácticamente hace eso. Empieza a competir con ya sea la hemoglobina para poder liberar monedas de dióxido de carbono, por ejemplo, para el intercambio gaseoso, ya sea con el oxígeno que viene del alvéolo para que ingrese a la sangre y puedan generar otra vez y pueda darse la perfusión del organismo, o sea, de todo el cuerpo.
Entonces, este prácticamente es el 2,3-bifosfoliserato que surge de la vía glucolítica, permite el intercambio gaseoso o favorece el intercambio gaseoso. Y ahora, el eritrocito, ¿por qué no puede trabajar con otra cosa que no sea glucosa? Porque el eritrocito no tiene mitocondria. Y acuérdense que todos los procesos, o al menos la mayoría de procesos aeróbicos dependientes de oxígeno, se dan en la mitocondria. Ciclo de Krebs, mitocondria. Fosforilación oxidativa, mitocondria. Todo tiene que ver con la mitocondria. En cambio, la vía glucolítica, ¿en dónde se da la vía glucolítica, chicos? En la célula. ¿En dónde se da la vía glucolítica? Ujú. ¿En dónde? En el citosol. Exacto. Exacto, en el citosol. Son procesos anabólicos que no necesitan o se dan en el citoplasma. Entonces, como el eritrocito no tiene mitocondria, únicamente depende de la vía glucolítica como fuente de energía. Y la vía glucolítica solamente utiliza glucosa. Entonces, obviamente la vía glucolítica depende de glucosa. Entonces, eso es una razón por la cual el eritrocito únicamente trabaja con glucosa. Ya, no mitocondria no puede ser otro proceso más que vía glucolítica. Entonces, la glucosa es necesaria para el eritrocito. No puedo utilizar otra cosa. Ya. Muy bien. Ah, entonces, ¿se acuerdan, chicos? Antes de pasar a esto, tiene mucho que ver. ¿Cuáles eran los 3 órganos que producían lactato y lo llevaban al hígado? Eso es importante. Lo vamos a ver ahorita. Los eritrocitos, músculo y la médula renal. ¿Cuál era? Perdón. ¿Cómo? Eritrocitos, músculo y médula renal. Ya, exacto. Y médula renal. Y ahí es en donde quiero que queden. Porque es verdad que en carbohidratos no hablamos nada de la médula renal. O sea, se sabía, pero no se explicaba cómo. Acá sí. Acá lo voy a explicar, pero primero me voy. No, mejor me voy primero por riñón, porque hígado es lo más denso. Vamos a empezar con riñón, que es cortito, la verdad. El riñón es muy curioso porque este utiliza toda la fuente de energía que pueda. Él se adecua con lo que le den, él es feliz. Viene con glucosa, con ácidos grasos, con citrato, con lactato, con glicerol, con glutamina, o sea, aminoácidos, con cuerpos cetónicos, y con todo eso puede trabajar. El riñón no se hace bolas. Pero el riñón se divide en 2 partes, en corteza y en médula, y ahí está lo que me estabas diciendo. La médula renal principalmente se caracteriza por estar hipóxica, o sea, por estar sin energía. Perdón, sin energía, ay Dios, sin oxígeno, ¿ya? Entonces, acá las enzimas de la vía glucolítica. A ver, si la vía glucolítica es un proceso anaeróbico, vamos a razonar. Si la vía glucolítica es un proceso anaeróbico, en la médula renal, ¿las enzimas de la vía glucolítica estarían elevadas o disminuidas? Disminuidas, ¿Por qué? porque no van a tener suficiente oxígeno, ¿no? Ya, pero la vía glucolítica es un proceso independiente de oxígeno. ¿Me entiendes? O sea, miren, la médula renal no tiene oxígeno. Así que, ¿podría ser ciclo de Krebs? No. ¿Puede ser fosforilación oxidativa? Tampoco. Estas enzimas que se encargan de hacer ciclo de Krebs, que se encargan de hacer fosforilación oxidativa, están bajitas porque no hay energía, o sea, no hay oxígeno. ¿Cómo van a trabajar? No pueden trabajar. Pero la médula renal, de todas formas, tiene que hacer un proceso que le dé energía. Algo tiene que hacer. Entonces, principalmente depende de un proceso que es independiente de oxígeno. Y un proceso que es independiente de oxígeno es la vía glucolítica. Entonces, las enzimas que se dedican a hacer la vía glucolítica, por ende, tendrían que estar elevadas en la médula renal. En la médula renal, nada más, porque su consumo de oxígeno es menor. Y obviamente la vía glucolítica, como no puede hacer ciclo de Krebs, el piruvato pasa al lactato. Y así como dijo Daniel, médula renal es uno de los órganos productores de lactato que van al hígado. Por otro lado, y vamos a hacer el change en la corteza, como está estimulado, perdón, en la corteza, como sí está con oxígeno, trabaja con oxígeno, el consumo de oxígeno es A1. Las enzimas que se encargan del ciclo de Krebs y las cadenas transportadoras de electrones estarían elevadas, porque estas sí pueden trabajar. ¿Sí me entienden, no? Me perdieron. Espérense, acá también, ¿no? Ya elevado. ¿Sí? Bien, Matías. Perfecto. Bien, entonces acá el ciclo de Krebs, las enzimas del ciclo de Krebs están en su top, igual que las de fosforilación oxidativa.
Siento que... Ah, no, hubiera puesto cadena transportar electrones. Bueno, es lo mismo. Y así. Es horrible no tener lapicito. Ya, para se entienda. Entonces, ahí está la fundamentación, o bueno, ahí está una mejor explicación de lo que es médula renal y la fabricación del lactato. Porque la médula renal tiene menor consumo de oxígeno. Y si tiene menor consumo de oxígeno, no puede hacer ciclo de Krebs, no puede hacer fosforilación oxidativa y por ende simplemente fabrica lactato. ¿Sí? En cambio, la corteza, que sí trabaja con oxígeno, sí puede hacer su vía glucolítica normal, puede pasar a ciclo de Krebs, puede generar fosforilación oxidativa, así que estas enzimas están estimuladas. Ahora, un datito también adicional que me parece que es muy importante y muy curiosito, es que, chicos, ¿cuáles eran los órganos que hacían gluconeogénesis? Yo mencioné 3, pero con que me digan uno muero feliz. El hígado, los riñones y no sobre el tercero. ¿Verdad? ¿Alguien se acuerda del tercero? Lo digo. Ya, lo digo, si no. El intestino delgado. ¿Ya, chicos? El intestino delgado también hace gluconeogénesis. Pero aún estaba, bueno, hasta lo que decía el Harper, aún estaba en investigación. Más, consultándolo con los doctores, sí. Entonces vamos a decir que sí. El intestino delgado también. Lo han preguntado en exámenes, sí. Hace mucho tiempo, pero lo han preguntado. Entonces, el intestino delgado también. Principalmente el hígado en una prox de 60% y el riñón en un proceso, en una prox de 40%. Y bueno, el intestino una nadita, pero también. Ya. Entonces, ya chicos, el riñón puede generar el 40% de gluconeogénesis. Ahora, ¿por qué prácticamente este es no hablado? Porque sí, el riñón hace gluconeogénesis, fabrica glucosa, sí. Desde cero, sí. Pero hay un datito. Este riñón fabrica energía, pero no para los órganos. Este riñón fabrica glucosa a través de gluconeogénesis para sí mismo. Es tacaño, ya, el riñón es tacaño. Y hace gluconeogénesis, sí, pero para él mismo. No lo comparte, ya. Eso es importante que lo sepan. Es una diferencia con lo que es el hígado, por ejemplo, que ese sí hace gluconeogénesis y bota glucosa para los órganos en general. Pero aquí no. En la gluconeogénesis la glucosa solamente es para sí mismo, para su propia nutrición. Así que poco lo va a mandar a la circulación. Es muy poquito lo que lo manda a la circulación. ¿Ya? Bien. Ya. ¿Cuál es la enzima clave para la gluconeogénesis, chiquis? La ¿Se acuerdan? PepsiK. Sí. Ya. ¿Sabes cómo se llama? Creo que era fosfenol piruvato carboxiquinasa, algo así era. Creo Ajá. que sí lo he hecho bien. Sí, sí. Fosfenol piruvato carboxiquinasa. Muy bien, muy bien, muy bien. El PepsiK. El PepsiK es la enzima principal, la enzima reguladora del proceso gluconogénico, ¿ya? Entonces, esta enzima está elevada sí, en el riñón. También estos procesos de gluconeogénesis se va a dar obviamente para sí mismo cuando necesita energía y también se puede dar en un proceso de acidosis, ¿ya? Acuérdense que el riñón se dedica a todo lo que es esto, filtración glomerular, secreción glomerular, excreción glomerular. Entonces, todo ello es como un sensor. En acidosis puede generar gluconeogénesis, ¿ya? A través de la elevación de la enzima PepsiK, fosfenol piruvato carboxiquinasa. Acuérdense que esto lo manda muy poquito a los demás, así que es únicamente para él mismo. Y el proceso de gluconeogénesis estaba estimulado, bueno, está dado por 3, o sea, por lactato, que ya lo habían dicho, por glicerol y por aminoácidos. Y además, este obviamente está regulado por si estamos en un proceso gluconeogénico, ¿qué hormona estaría elevada? Gluconeogénico es un proceso de posabsortivo. ¿Qué hormona la vamos a ver elevada en sangre? Esa hormona. El glucagón, muy bien, Antonio, el glucagón. Pero acuérdense de algo, y eso es muy importante también. El glucagón estimula los procesos así gluconeogénicos o glucogénesis o XX, sí, pero en el hígado. Ya.
En el hígado, solo en el hígado. En el riñón, por ejemplo, o en otros órganos, también está el intestino, por ejemplo, o para glucogénesis, que no es lo mismo que gluconeogénesis. Por ejemplo, en el tejido adiposo también está estimulado la glucogénesis, pero no por glucagón. ¿Quién sería la otra que estimula estos procesos de glucogénesis? Si no es el glucagón. La ¿En serio? Otra vez. ¿Cuál? catecolaminas. Ya, exacto. Catecolaminas. Epinefrina, todas ellas, catecolaminas. Adrenalina, epinefrina, lo mismo. Y para terminar, metabolismo, vamos a pasar al hígado. Aunque parezca que ese es más grande, yo creo que no. Capaz sí, sí. ¿Ya? Listo, chicos, vamos a pasar al hígado. Creo que es importante. Ya. El hígado lo he dividido solo en dos partes, postprandial y ayuno. ¿Ya, chiquis? Bien. En la fase postprandial, el hígado se encarga de recepcionar nutrientes a nivel intestinal. Ejemplo, glucosa, glucógeno, triglicéridos y colesterol. Ya, no sé qué he puesto ahí, chicos, la verdad. ¿Para qué sirve la glucosa? La glucosa se dedica ¿a qué? A sintetizar procesos anabólicos, simplemente, ¿ya? La glucosa se dedica a sintetizar glucógeno, estimula la síntesis de glucógeno, estimula la síntesis de triglicéridos, estimula la síntesis de colesterol, estimula la síntesis de muchas cosas, porque tenemos tanta energía que podemos derivarla para sintetizar algo. También permite lo que es el recambio de proteínas, que no lo he colocado acá, pero sí se puede dar, ¿ya? Puede incluso sintetizar unas propias proteínas. En el recambio de proteínas, acuérdense que el recambio de proteínas prácticamente era cuando teníamos proteínas mal formadas, dañadas, mal plegadas, dañadas por radicales libres, que justamente vamos a ver ahora, dañadas por metales, en donde su secuencia de aminoácidos o en donde su estructura tridimensional estaba afectada, obviamente estas tenían que cambiarse o por el contrario simplemente degradarse y hacer proteólisis. Esta glucosa también se dedica a hacer este recambio proteico, ¿ya? Aparte de la síntesis de todo lo que les he dicho, también se dedica a hacer la síntesis de ácidos grasos. Todo lo que tenga que ver con procesos sintéticos está dado en la fase postprandial en el hígado, ¿ya? El hígado prácticamente es el más importante. En cambio, en la fase de ayuno, el hígado ya no se encarga de recepcionar nutrientes, ni mucho menos en hacer procesos anabólicos. El hígado se va a encargar de esto, de mantener los niveles de glucosa, a como dé lugar, ¿ya? A como dé lugar. El hígado empieza, ¿sí se acuerdan? Yo les dije cuando estábamos en una fase posabsortiva, ¿sí? Teníamos procesos gluconeogénicos o glucogenólisis, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? Yo les dije que había uno primero que duraba hasta cierta hora y luego el otro se encargaba de mantener los niveles de glucosa. O sea, entre el glucogenólisis y gluconeogénesis. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Mm, el hígado hace dos cosas, chicos. El hígado hace glucogenólisis, o sea, degrada glucógeno, las primeras 16 horas. Después de las primeras 16 horas de ayuno, el hígado va a hacer gluconeogénesis, las otras 16 horas. Y así lo mantiene. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bien. Y así lo mantiene, y así lo deja. Hasta un punto máximo, hasta una próxima de 30 horas. No es que toda la vida va a estar manteniendo los niveles de glucosa. De ahí, de una vez ya ella ha dado todo por sí, ya haya hecho la glucogenólisis, ya ha hecho la gluconeogénesis, va a empezar a sintetizar otras fuentes de energía, entre ellas los cuerpos cetónicos. ¿El hígado puede utilizar cuerpos cetónicos, chicos, sí o no? No, No, no los usa. No los usa. Mm, mm. Los cuerpos cetónicos vienen a ser formados ¿desde qué? Desde ácidos grasos, a partir de acetil-CoA, ¿sí se acuerdan? ¿Cuáles son los tres ácidos? Tres ácidos. ¿Cuáles son los tres cuerpos cetónicos? ¿Cómo se llaman? Uno, Vete y azúcar, después ya a ver. Uno. Dígame uno. Dale, primero tú, Camila.
Acetoacetato. Ya, Matías. El beta-hidroxibutirato. Exacto. ¿Cuál queda? ¿Alguno? ¿Alguno? Chicos, ¿cuál? ¿Qué lo saben? Acetoacetato, beta-hidroxibutirato. ¿Cuál otro? ¿Acetona? Muy bien. Revivió. Muy bien. Muy bien. Ya está. Acá está lo de gluconeogénese. Ya, entonces el hígado hace síntesis de cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos. Cuando hay un exceso de ácidos grasos, cuando hay un exceso de ácidos grasos, automáticamente empieza a fabricar cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos, ¿para qué eran? Ya les había dicho varias veces que es para derivar la glucosa a órganos que únicamente dependen de ella. Ejemplo, eritrocitos y ejemplo, cerebro. ¿Ya está? Bien. Ya, se acabó el metabolismo. Ahora es full radicales libres, que lo voy a explicar así. Fast. Y creo que ya estamos. Pero con metabolismo es bastante, chicos. De verdad, es un acúmulo de todo lo que hemos visto ahora. Se me perdió el celular. Ya, radicales libres, chicos. Los radicales libres lo vamos a definir como ROS. ¿Ya? ¿Qué son ROS? Los ROS son las especies reactivas de oxígeno. Y a ver, ¿los ROS son malos? Sí y no, ¿ya? Porque los ROS, a veces nosotros, en realidad los ROS se pueden fabricar tanto en procesos patológicos como en procesos fisiológicos. Es decir, que nosotros a veces fabricamos radicales libres propiamente como parte de. Incluso lo utilizamos como, incluso es un mecanismo de batalla, entre comillas, de nuestras células inmunitarias para vencer todos los patógenos. Ya, algunas células inmunitarias se encargan de liberar estos radicales libres, ¿ok? Para matar patógenos. O sea, es un proceso fisiológico. ¿Dónde está el problema con los radicales libres? Cuando se da un estrés oxidativo, que no lo coloco acá. No lo coloco. Ya, los radicales libres son un problema cuando se da el estrés oxidativo. Ya. ¿Y cuándo se da este estrés oxidativo? El estrés oxidativo se da cuando nosotros fabricamos radicales libres, sí, es verdad. Pero obviamente lo hacemos para un propósito. Por ejemplo, matar patógenos. Es un ejemplo. Ok. Pero así como nosotros fabricamos algo que entre comillas nos lastima, pero al mismo tiempo nos ayuda, también tenemos que tener un mecanismo o un medio que contrarreste eso que hemos hecho. Y para eso tenemos nuestros famosos antioxidantes, que prácticamente son los que terminan inhibiendo o degradando los radicales libres que nosotros mismos hemos fabricado o que simplemente producimos en procesos patológicos. El problema de un estrés oxidativo es cuando se da ese desequilibrio entre los prooxidantes y los antioxidantes. ¿Ok? O sea, entre los radicales libres o las especies reactivas de oxígeno contra los antioxidantes. ¿Ok? Cuando se da ese desequilibrio y tenemos más radicales libres y menos antioxidantes que pueden batallar con ellos o que pueden pelear con ellos, simplemente entramos en un proceso de estrés oxidativo. ¿Ya? Y si me entendieron eso, ya estamos. Ya. Ahora sí, radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son moléculas en las que tienen en su último orbital uno o más electrones desapareados. ¿Ok? No sé qué he escrito, no sé qué me refería con más reactivos. Pero es más o menos eso. Cuando tenemos electrones desapareados en el último orbital. En su último, el orbital más externo. Ok. Ahora, tenemos varios tipos de radicales libres, pero quiero que se queden con este que para mí es, que de hecho es el más dañino. No le he apuntado en ningún lado. Es el radical hidroxilo. Ya, este radical hidroxilo, ya, es el más dañino. Ya. También tenemos otros. El superóxido de oxígeno, que también se puede dar, que es malo, pero no tanto. Es este de acá. El que tiene puntito es malito ya. Superóxido de hidrógeno. Y también tenemos el peróxido de hidrógeno, que es el H2O2, que también puede ser dañino, pero no lo veo con puntito. También puede ser dañino. Luego tenemos el ion hidroxilo y me parece que tenemos uno más que no me acuerdo cómo se llama, pero son 4 que son los que más se hablan de los radicales libres. Pero este de aquí es el principal, el más dañino, el radical hidroxilo. Ahora, ¿en qué procesos fisiológicos nosotros podemos fabricarlo? Nuestros radicales libres se pueden fabricar en dos lugares, en la mitocondria
y en el citosol. En la mitocondria se puede dar por la cadena transportadora de electrones, específicamente por el complejo 1 y 3, ya, porque son 4 complejos, ¿verdad? Ya, el 1 y el 3. Y también puede darse en el citosol por diferentes enzimas. Ejemplo, santina, oxidasa, la enzima Michi, ¿ya? El araquidonato, que lo hemos visto con las ciclooxigenasas, ¿ya? Y el oxígeno que cuando forma el superóxido de desmutasa. Y de hecho me falta una enzima más, el NADPH reductasa, que no sé si le no le he puesto, ya no importa. La NADPH reductasa también nos puede dar radicales libres. Ya. Entonces, NADPH no me quiero poner bien. Ya. Ok, esta es un proceso fisiológico en el que se fabrica. Y esta reacción, les van a preguntar, esta reacción se da con hierro. Y, cosita importante, esta reacción se llama Fenton. Ahora, el ciclo pasado me preguntaron, no, el ciclo antepasado, en verano me preguntaron, si había un nombre para porque solamente con hierro se llama reacción de Fenton, pero también tenemos una reacción que es con el cobre. Ya. La verdad, desconozco si hay un nombre para esa reacción, pero para hierro es Fenton y siempre lo han preguntado en seminario. Probablemente ya hayan tenido su clase, pero por si no la han tenido todavía, es Fenton. Ya, y la pregunta. Ujú. Ya. Ok. Bien, acá prácticamente vamos a ver que el oxígeno se combina, bueno, el oxígeno se va, o bueno, sí, el oxígeno se combina con electrones X, con el hierro, y termina formando primero formaba superóxido, o sea, oxígeno radical libre de oxígeno. Primero formaba superóxido, pero luego empiezan a funcionar las enzimas antioxidantes y fabrican peróxido de hidrógeno, H2O2. Sin embargo, este H2O2, cuando se fabrica con las radicales o bueno, con los antioxidantes, en algún punto se puede juntar otra vez con el hierro, ay pucha, con el hierro y puede volver a fabricar ion hidroxilo. Es decir, que en sí nuestros antioxidantes van a intentar trabajar para inhibir esta fabricación de radicales libres, pero en ese intento de inhibirlo termina empeorando la situación, porque de por sí el superóxido ya es malo, pero cuando forma el ion hidroxilo es aún peor. Lo mismo sucede con el cobre, principalmente, o bueno, primero se formaba peróxido de hidrógeno. Ya, acá, esto de acá es una mitad del trabajo. Y acá se supone se debería terminar de matar los radicales libres, pero cuando se forma peróxido de hidrógeno es propenso a que se forme ion hidroxilo. Primero se forma el superóxido y acá cuando se forma el superóxido los antioxidantes intentan trabajar. El problema es cuando no terminan de hacer su trabajo o no terminan de funcionar las enzimas y simplemente terminan formando ion hidroxilo, que ya es el peor de los casos. Estas son las enzimas antioxidantes que tenemos. La superóxido desmutasa, la catalasa también. Ahí. Acá, hasta acá trabajan y acá forman esto. Pueden formar, desde catalasa pueden formar esto. La catalasa, digamos, o cuando trabajan las dos enzimas, se termina de inhibir la fabricación de peróxido de hidrógeno. Más si solamente trabaja una de ellas, si se queda en su peróxido en peróxido de hidrógeno, o sea, en agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, puede formar después ion hidroxilo. Pero si trabajan las dos, no pasa nada, tranqui. Se forma el agua y se forma el oxígeno por separado. Estos son los antioxidantes que les quería mostrar. Tenemos antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos. Y esta de acá, la glutatión peroxidasa, es una que yo les había mencionado antes. De hecho, les mencioné la clase pasada. La clase pasada les mencioné el glutatión. El glutatión puede estar de dos maneras, oxidado o reducido. Normalmente, nosotros, los jóvenes, tenemos principalmente glutatión oxidado, que es un glutatión que aún no ha trabajado, que aún no ha hecho su trabajo de antioxidante, simplemente está ahí. Y en cambio, los adultos mayores, los viejitos, ya, ellos ya han cambiado toda su vida. Entonces, el glutatión peroxidasa empieza a disminuir. Y no, perdón, la glutatión oxidada empieza a disminuir y por el contrario aumenta la glutatión reducida, porque ya la utilizó. Es una diferencia. Espérense, quiero ver algo.
Ya, Sebastián, ¿tienes una pregunta? No te escucho, ¿no? Ah, no, perdón. ¿Tienes una pregunta? No, disculpe, se levantó de casualidad. Ya, Peques, no te preocupes. Ya, a ver. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver, entonces tenemos antioxidantes que tenemos son estos enzimáticos que son propiamente fisiológicos, catalasa, superóxido desmutasa, la glutatemperoxidasa y la reductasa. Acá se dan cuenta que están las dos, ¿verdad? La superóxido desmutasa y la catalasa. Ambas son enzimas que nos van a ayudar. Sin embargo, como les digo, a veces, y ambas trabajan todo bien, pero el problema es que esta está propensa a volverse a unir con el hierro. Y si se vuelve a unir con el hierro, puede fabricar el ion hidroxilo. Acuérdense que el radical hidroxilo es el más peligroso. Y también tenemos otras fuentes de radicales libres. Acá estaba el araquidonato por la santina oxidasa. ¿Dónde la hemos visto, chicos? La santina oxidasa la hemos visto en genética. ¿Se acuerdan que nosotros para degradar las purinas, nosotros degradábamos en ácido úrico? ¿Se acuerdan? Ácido úrico. Ya, cuando nosotros teníamos, incluso había una enfermedad que se daba por un defecto de la santina oxidasa, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la enfermedad que era por deficiencia de santina oxidasa y había acúmulo de ácido úrico? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Gota. Exacto, gota, muy bien. Entonces, esta santina oxidasa ya se encarga de ir degradando esto. Acuérdense que era hipoxantina, xantina, ácido úrico. Y para eso trabajaba la santina oxidasa. La cosita es que para pasar de hipoxantina, xantina y todo ello, yo utilizo oxígeno. Y al utilizar oxígeno, soy propensa a ¿qué? A fabricar radicales libres. Ejemplo, la superóxido, superóxido, que es esta de acá, ¿no? La de O2, puntito. La araquidonato o el ciclo, o bueno, la enzima que es el COX, la ciclooxigenasa, también puede fabricar radicales libres. Principalmente todos estos tres de acá, incluso la NADPH, ya, puede fabricar oxígeno así, la superóxido. Este de aquí. Porque utilizan en sus procesos el oxígeno y lo oxidan y generan radicales libres. Son procesos fisiológicos. La santina oxidasa yo lo utilizo exactamente para lo que me dijiste, para ir degradando o catabolizando las purinas y poder eliminar ácido úrico. El ciclo oxigenasa para fabricar prostaglandinas, leucotrienos, lipoxigenasa, no, bueno, la ciclooxigenasa para fabricar prostaglandinas y tromboxanos. Ya, la lipoxigenasa es otra historia. Ya. Y por otro lado, la NADPH reductasa, que también la utilizo y también puedo fabricar oxígeno. Bueno, que utiliza oxígeno y al utilizar el oxígeno como una coenzima, entre comillas, termina oxidándola y fabrcando oxígeno, bueno, superóxido, que es un radical libre. Ay, quería pintarlo mejor, perdón. Ya. Entonces, son procesos fisiológicos que me dan radicales libres. ¿Que está mal? No, no está mal. Miren, está al contrario, la santina oxidasa tiene que cambiar si no me da gota, por ejemplo. O X, las prostaglandinas se encargan de cubrir o de fabricar bicarbonato y moco para favorecer o como un gastroprotector en la mucosa gástrica. Entonces son procesos fisiológicos que sí o sí suceden, pero que te dan radicales libres y que no pasa nada mientras tus antioxidantes chambeen. El problema es que, como les digo, metales pesados como el hierro, como el cobre, son propensos a unirse a estos residuos que dejan estos antioxidantes y fabricar radicales libres. La superóxido desmutasa que está trabajando, igual que la catalasa, pero si a pesar de ello sigue uniéndose con el hierro, este hidrógeno o este peróxido de hidrógeno se une con el hierro y puede fabricar radicales libres. Ya. Ok. Ah, y un datito más. Para fabricar radical libre es hierro o fierro ferroso, o sea, en su estado +2. Y pasa +3, o sea, férrico. Ya, pasa férrico y con ello también el ion hidroxilo. Uy, ya. Y hay uno más
que no les había dicho, el ácido ascórbico. Ya, el ácido ascórbico, que es la vitamina C, también puede favorecer la fabricación de radicales libres. ¿Ya? Ese también es importante. Creo que con eso ya, bueno, aparte del cobre y un cúprico, en este caso, más dos, y bueno, el fierro, que también ya les he dicho. Ya, esos de ahí generan radicales libres en procesos fisiológicos, ¿ya? Ya sea en la mitocondria por la cadena transportadora de electrones y el citosol por estas enzimas que se van a encargar, o bueno, que utilizan como coenzima el oxígeno y pueden oxidarlo y fabricar superóxido, que es un radical libre. Listo, estos son los antioxidantes que les he dicho. Ya les hablé del glutatión también, que lo hemos visto antes como un precursor del aminoácido, si no me equivoco, glicina, me corrigen después. La glicina es un precursor del glutatión y es un antioxidante también. Y también hay antioxidantes no enzimáticos, pero la verdad no recuerdo cuáles eran. Probablemente están, ya que los tengo. Ya los voy a dictar. Era flavonoides, carotenoides, vitamina C, vitamina E, entocianinas y ya. Ya. Ujú. Y los demás son los que nosotros sintetizamos. Pues el glutatión lo sintetizamos nosotros, la ceruloplasmina también nosotros lo sintetizamos, la transferina, el ácido úrico son no enzimáticos, pero que nosotros sintetizamos. Los primeros que les mencioné son no enzimáticos, pero que los consumimos en la dieta. Eso también me preguntaron, pero me preguntaron en pasitos, ¿no? ¿Ya? Y por último ya, la acción del captador, que es el scavenger, el inhibidor. Bueno, ya, esto creo que es lo más importante todavía. Ya, el captador o el scavenger es uno que evita esta reacción para que se propague, o sea, evita la propagación de estos radicales libres. Ya, y el inhibidor no es que, a ver, el captador es cuando ya se fabricaron los radicales libres, inhibe su proliferación o su propagación, pero el inhibidor es que impide que se sinteticen los radicales libres. ¿Sí me entendieron? Ya. Entonces, el captador inhibe su propagación, pero el inhibidor es desde antes de la síntesis de. Ya. Acá voy a poner prop de propagación, nada más. Y acá es como desde antes de la síntesis. Ya. Inhibe, literalmente. Y ya, chicos, ha sido una clase potente la verdad. Voy a terminar con aterosclerosis nada más y nos vamos a dormir. Ya, a dormir, ya, antes de la síntesis. Pero antes de eso. Quiero preguntarles algunas cosas. Verdad, quiero pasar antes con isquemia y reperfusión. Isquemia y reperfusión es cuando nosotros no tenemos oxígeno, no hay buena perfusión, no hay buena circulación. En estos casos también, o sea, principalmente la isquemia no es que me da radicales libres. El problema es cuando hay una reperfusión. Otra vez hay la circulación sanguínea, otra vez el oxígeno viene a todos los tejidos X. Cuando sucede esto, ahí es en donde se fabrican radicales libres, porque actúa mi enzima santina oxidasa enzima Michi, para fabricar ácido úrico y entre ellos acuérdense que utiliza como coenzima el oxígeno y lo termina oxidando, fabricando un radical libre que es el superóxido. En el caso de isquemia, reperfusión, es lo de ATP, eh, ionosina, inosina, no me acuerdo cómo eran, era una cadena hasta que iba de hipoxantina, xantina, ácido úrico y la fabricación de eh, superóxido, que son radicales libres. El problema no es la isquemia, el problema es la reperfusión. Pero obviamente en algún momento, o sea, obviamente si estamos en un periodo de isquemia, se tiene que haber una reperfusión sí o sí. Ya, ese es el problema. Ahí se fabrican radicales libres. Y simplemente para terminar, voy a hablar de aterosclerosis muy rapidito. Y ahí sí les voy a hacer una preguntita nomás. Valeria, ¿tienes una pregunta? Estoy hablando como loca. Disculpa, bueno, fue hace rato, pero dictaste Perdóname. sobre los flavonoides, nos dictaste varios, no escuché muy bien, ¿lo podría repetir, por favor? Ya, vi, sí. A ver, era flavonoides, carotenoides, vitamina C, E y entocianinas. Esos son no enzimáticos, pero que se dan por la dieta, ¿ya? O sea, que comemos. Y luego habían otros cuatro más, que son el glutatión, que como les digo, que viene de la glicina, si no me equivoco, igual ahí me corrigen. La ceruloplasmina, la transferina y el ácido úrico.
Esos también son antioxidantes, no enzimáticos, pero esos nosotros los sintetizamos, no los consumimos. Eso será. Keep. Listo, gracias. Listo. Ah, ya, en isquemia y reperfusión era que como estamos en un proceso isquémico, el ATP se degrada, ¿ya? Y era así, ATP, ADP, AMP, adenosina, inosina, hipoxantina, xantina. Está en su PPT, y si no está en su PPT, les paso yo. Ya, y simplemente para terminar vamos a ver aterosclerosis, que eso sí pregunto. Lo demás, no. Aterosclerosis es muy rapidito ya, chicos. Lo van a ver en el próximo ciclo. Ah, no, el próximo. Ya, chicos, a ver. La aterosclerosis se da por un problema con una lipoproteína, la LDL. ¿Ya? La LDL. Cuando hay un daño en el endotelio vascular, se vuelve permeable, ¿ya? Y cuando se vuelve permeable, dentro, y les van a preguntar íntima y adventicia, ¿ok? Les van a preguntar íntima, adventicia, se les van a preguntar en dónde se da. En la túnica íntima ingresa las LDL y estas de acá que se ingresan van a ser oxidadas. ¿Por qué? Por los radicales libres, ¿ok? Estas se ingresan ¿por qué? Porque el endotelio está dañado y cuando está dañado se vuelve permeable. Ingresa la LDL, se oxida por los radicales libres y se va a volver LDL oxidado. ¿Ya? Ahora, este LDL oxidado va a llamar a células inmunitarias. Ejemplo, los macrófagos. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Llaman los macrófagos. Bien, estos macrófagos van a intentar fagocitar estas LDL oxidadas y se van a encargar de consumirlas. Las van a comer. Y las comen, y las siguen comiendo. Y así. Y esta se vuelve una célula espumosa cuando tiene los macrófagos dentro de las LDL oxidadas. Ahora, este macrófago va a ir consumiéndolos, pero en algún punto dice alto. El problema es que ese punto que dice alto es con el ApoB100. Este ApoB100 reconoce las que tienen las LDL. El macrófago dice ya se llenó de LDL oxidadas. El problema es que cuando las LDL oxidadas, cuando las LDL están oxidadas, este ApoB100 está modificado, está dañado. ¿Ya? El ApoB100, ay, pucha. El ApoB100 está oxidado. ¿Ya? Y como el ApoB100 está oxidado, ¿ok? Este macrófago no va a detenerse, no tiene un freno, simplemente sigue consumiendo estas LDL oxidadas. Y llega a un punto en donde esta explota, ¿ya? Revienta. No, lo dio todo, ¿ya? Y libera todo su contenido en el vaso sanguíneo, en la íntima del vaso sanguíneo. Ahora, como hay un daño, aparte de eso, las células musculares va a empezar a migrar para cubrir esos lípidos que se han liberado de las LDL. ¿Ya? Y así se forma la aterosclerosis, la placa de ateroma. ¿Ok? Primero con el macrófago habiendo reventado todo su contenido y luego con la migración de las células musculares que intentan cubrir eso. ¿Ya? Esa es la aterosclerosis. Creo que sí. Ujú. Ya. Ahora, este de acá es un problema entonces con unos receptores. ¿Se acuerdan que les mencioné dos términos antes? Scavenger, inhibidores. El scavenger era un inhibidor de la propagación. Acá el scavenger está dañado. Entonces, como no hay quien inhiba su propagación, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, hay acá, en este caso, en la aterosclerosis, hay un daño en los receptores scavenger. Por eso es que los macrófagos siguen consumiendo las LDL oxidadas y no paran, simplemente siguen consumiéndolas hasta explotar y liberar todo el contenido. ¿Ya? Ya. Ok, bien. Ahí tenemos todo. Y bueno, por último, el ejercicio moderado, chicos, eso es algo que hemos visto. El músculo, ¿cuál es su principal fuente de energía? La fosfocreatina. Sí, la glucosa también, pero principalmente la fosfocreatina. Esto solamente me da energía 2 minutitos, literalmente. Obviamente en ejercicio intenso, aproximadamente 2 minutos nada más.
¿Ya? Luego mi otra fuente de energía es la vía glucolítica con la cadena transportadora de electrones. Uy, horrible me salió. Y obviamente llegas a un punto en donde este ya empieza a ser una anoxia muscular y en donde empiezo a fabricar demasiado lactato. Entonces, si yo ya fabrico lactato, ya no estoy demasiado, ya saturé mi cadena transportadora de electrones, ya no acepta más, o sea, ya hay tanto pasta de piruvato que la cadena transportadora de electrones ya no puede recibir más. Entonces, aquí es en donde se empieza a fabricar lactato. Ahora, entonces, ¿quién va a nutrir este músculo? El glucógeno muscular. Acuérdense que en la fase posabsortiva yo les dije, chicos, proteínas lábiles, chicos, ahí había transaminación, piruvato alanina. Alanina es el principal precursor gluconeogénico. Empiezo a fabricar gluconeogénesis a través, gluconeogénesis para adquirir glucógeno muscular y para poder tener más energía para este ejercicio. Ya. Entonces, el glucógeno muscular sigue siendo, o bueno, vendría a ser luego la principal fuente de energía. Obviamente esto no es en los primeros minutos. Los primeros minutos es fosfocreatina. Luego ya viene la glucosa como tal. La glucosa, vía glucolítica, cadena de transporte de electrones. Pero como hay tanto, se satura. Empieza a fabricar lactato. Empieza en un proceso de anoxia muscular. Anoxia muscular, fabricación de lactato, calambres, dolores, XXX. Y entonces, ¿de dónde obtengo la energía? Ya que mi cadena de transporte de electrones lo dio todo y se está saturando, empiezo mi proceso de glucógeno muscular. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya. Y esto normalmente suele depende del tipo de ejercicio que hagas. Hay ejercicios intensivos. Esos ejercicios intensivos obviamente van a gastar la fosfocreatina y la glucosa mucho más rápido y va a requerir de glucógeno muscular mucho más antes. En cambio, también hay ejercicios que son más tranquilos, ejercicios entre comillas aeróbicos, que son ejercicios en los que esta glucosa va a generar mayor fuente o va a generar fuente de energía por más tiempo y no va a necesitar tan rápido el glucógeno muscular. ¿Ya? Ok, ok. Acá lo voy a dividir en dos, solamente como para terminar. En ejercicio aeróbico y en ejercicio de resistencia. Bueno, ustedes deben saber más de eso porque yo la verdad ir al gimnasio no soy fan. Pero en ejercicios aeróbicos, ¿ok? En donde no son tan intensivos, sino que sí tengo energía, tengo oxígeno, ¿ya? Principalmente, obviamente, voy a trabajar los procesos dependientes de oxígeno. ¿Y dónde suceden esos procesos dependientes de oxígeno? Los procesos dependientes de oxígeno se dan en la mitocondria, ¿verdad? Entonces, si yo estoy haciendo ejercicios aeróbicos que dependen de oxígeno y yo necesito hacer esos procesos aeróbicos en la mitocondria, lo que voy a generar son procesos de biogénesis mitocondrial, ¿ok? Y además, que es prácticamente incrementar el número de mitocondrias. ¿Sí me entienden? Tiene sentido, ¿no? Son procesos aeróbicos, requieren energía. Entonces voy a utilizar o voy a generar ejercicios aeróbicos. ¿Y dónde suceden esos ejercicios? O bueno, ¿dónde suceden esos procesos aeróbicos? La mitocondria. Cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa, todo eso es en la mitocondria. Entonces, en los procesos aeróbicos hay una biogénesis mitocondrial. Aumento el número de mitocondrias. ¿Ya? En cambio, cuando yo estoy haciendo ejercicios de resistencia, ¿ya? Ahí va a incrementar no solamente el tamaño, no, perdón, no solamente el número, sino también el tamaño de los procesos oxidativos, ¿ya? Voy a empezar a estimular los procesos oxidativos. También incluye la vía glucolítica, también incluye la cadena de transporte de electrones, también incluye los procesos oxidativos como por ejemplo o sea, todo lo que tenga que ver con degradación de energía que tengo. Entre ellos también, por ejemplo, la glucogenólisis, todos esos procesos en donde yo degrado para obtener energía, eso se da en el proceso de resistencia, porque obviamente la energía que yo ya tengo se va a saturar, o sea, va a saturarse más rápido. Entonces necesito degradar almacén de energía, procesos oxidativos, procesos catabólicos. ¿Ya? Bien, creo que con eso terminamos. Terminamos metabolismo tisular. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta antes de dejar de compartir? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, algo? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, entonces voy a dejar de compartir, pero
quiero hacerles una pregunta antes de dejar de compartir. Chicos, ¿cuál es la principal fuente de energía del corazón? Así abrazos. Muy bien, muy bien. Ácidos grasos. Ahora, mm, a ver, ¿me pueden decir cuáles son los... A ver, yo utilizo, en algún punto algunos órganos utilizan cuerpos cetónicos, ¿verdad? Ya. ¿Por qué? ¿Cuáles son órganos que no pueden utilizar otra fuente que no sea glucosa? El cerebro y los eritrocitos. ¿Cuál dijiste? ¿Cuál dijiste? Otra vez. El cerebro y los eritrocitos. Muy bien. El cerebro y los eritrocitos. Muy bien. ¿El cerebro en algún momento puede utilizar cuerpos cetónicos? Sí, en un ayuno de inanición por más de Exacto. 22 días. Ajá, muy bien. Y... Ay, se me fue la pregunta. Espérense, ahorita me acuerdo. Ah, ya. ¿Cuál es la principal fuente? Ah, no, a ver. O sea, yo hago ejercicio fuerte, fuerte, intenso. ¿Cuál es o sea, mi primera fuente de energía que voy a utilizar? Mi músculo. ¿Cuál es la primera fuente de energía? Fosfocreatina. Eso es creatina. Sirve como almacén de energía, ¿ok? Sirve como almacén de energía. Chicos, la aterosclerosis, ¿por qué se da? ¿Qué lipoproteína está afectada? LDL. LDL. Muy bien, chiquis, triquis. Ya, voy a hacer una más. Chicos, estoy en un ejercicio aeróbico. ¿Qué normalmente sucede en un ejercicio aeróbico dependiente de oxígeno? Biogénesis mitocondrial. Muy bien. Muy bien, Raquel. Ahora ya, mi riñón. Ah, no, espérense, no. Ah, ya, no, ya lo dije, no, espérense, voy a hacerles otra pregunta. Em, ya, chicos, el eritrocito, ¿por qué no puedo utilizar otra cosa que no sea glucosa? Yo les dije una razón. Porque no tiene mitocondria. ¿Por cuál? ¿Por cuál? No tiene mitocondria. No tiene mitocondria, muy bien. No tiene mitocondria. ¿Cuál es el órgano tacaño, chicos? Riñón, Riñón. riñón. El riñón. Riñón. ¿Por qué? ¿Por qué era tacaño? Porque producía glucosa solo para él, o sea, para su uso. Sí, grasoso. Muy bien. Y una más. Estoy pensando. Ah, ¿Ustedes cómo definen la... ¿Cómo era? El estrés oxidativo. Cuando hay un Un desequilibrio, desequilibrio entre prooxidantes y antioxidantes, ¿Cómo, donde cómo? hay un desequilibrio entre prooxidantes y antioxidantes en el cual hay Ujú, más prooxidantes. ujú. Muy bien. Yo les dije, a ver, ya chicos, con esto terminamos. Yo soy joven, yo estoy joven. Chicos, ¿qué tengo más? ¿Glutatión oxidado o reducido? Oxidado. 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 Ujú. Bien, muy bien, muy bien. Voy a dejar de compartir, chiquis. Voy a dejar de grabar un toquecito.